Don Ervin Hoyos, muy buenos días. Mi doctor Londoño, muy buenos días, un gran saludo. Bueno, señor, cuando Timochenko se reúne en lo que llaman una corte de justicia en Colombia con la JEP a hablar de sus cuitas y a puerta cerrada, las víctimas de las FARC, las víctimas de ese criminal y de los criminales que han azotado y siguen azotando el país, a esas, ¿qué les pasa, don Ervin? Pues, doctor Londoño, aquí lo que hay, si nos damos cuenta, este hombre no se reúne a darle un testimonio a la justicia. Yo creo que se reúne más bien es a que le den una asesoría de cómo decir algo que surta un efecto para construir su impunidad. Esto es un show, esto es una cosa incluso maquiavélica. Es que en ningún tribunal de justicia del mundo se ha visto que un criminal llegue a alardear de que esa justicia fue la que ellos crearon ellos mismos, que llegue a vanagloriarse de decirse que está feliz, cuando un criminal ante la justicia debe estar agobiado de enfrentar la justicia. Estos están felices de saber que ese es el show que ellos construyeron. Entonces, es sencillamente decepcionante para la sociedad ver esto que hoy estamos presenciando, pero lo peor es que lo advertimos desde el 2014 aproximadamente, cuando empezamos a ver lo que iba a ocurrir con esta justicia. Así que cuando el criminal hace su propio método de hacer justicia, pues sencillamente lo que construye es impunidad. Impunidad, esa es la clave del acuerdo entre las FARC y el gobierno de Santos, la impunidad total para las FARC por delitos que no pueden quedar impunes, como lo dicen los tratados internacionales a los que está obligado Colombia y como dice la Corte Penal Internacional un día y otro también. Y a propósito de esto y a propósito de las víctimas de las que se habla tanto y se las olvida sistemáticamente, ¿qué hay de los bienes de las FARC con cuya venta podrían indemnizarse tantas víctimas? No hace mucho hicimos la cuenta y las FARC son el más grande terrateniente de toda Sudamérica y en toda América no la supera sino el King Ranch de los Estados Unidos. Esos bienes, ¿qué fue de ellos, don Ervin? Pues mire, doctor Londoño, yo quiero hacerle a usted, a los oyentes, un referente de cómo las FARC llegan desde una política diseñada para acumular bienes a convertirse no solo en el cartel de drogas más grande del mundo, sino en el grupo terrorista multimillonario en la historia. Las FARC durante años, desde sus inicios, diseñaron política financiera fundamentada en el secuestro, en el narcotráfico, y de ahí le sumaron las acciones terroristas. El secretariado de las FARC le exigía a todos sus frentes el pago de miles de millones de pesos como cuotas al secretariado, que tenían que pagárselos. Cada frente guerrillero debía pagar cuotas entre 5.000 y 10.000 millones de pesos. Luego pasaron a dólares cuando ya se meten en el mercado de la cocaína, entonces ya cobraban era en dólares. Los frentes más ricos, los que manejaban adicionalmente a la cocaína, la minería ilegal, esos tenían más cuotas, eran cuotas más grandes. Fue por esa razón que el secretariado de las FARC pues amasó una fortuna incalculable con el lema de tener recursos para desarrollar el plan estratégico de la toma del poder. Ese plan estratégico, y usted que estuvo ahí como ministro recuerda, era la acción de simultáneas campañas terroristas con acciones militares en simultáneo en todas las regiones de Colombia para desequilibrar las fuerzas militares y llegar a tomarse el poder, a dar un golpe de Estado por la vía armada. Esa fue el plan que tuvieron durante muchos años. Por eso ellos decían que tenían que disponer mínimo de 3.000 millones de dólares para esa acción. Eso lo encontramos consignado en la 7ª y en la 8ª conferencia de las FARC. Si alguien quiere consultar, ahí está eso consignado. La FARC logró esconder cientos de miles de millones
de dólares a través de testaferros solventes. Esto es muy importante entender qué es un testaferro solvente. Un testaferro solvente no es el lechero del pueblo que le pusieron una hacienda o 5.000 cabezas de ganado, no. Un testaferro solvente es un empresario de región al que le pusieron más propiedades y más bienes porque ese tenía la capacidad de demostrarle la condición de legalidad al Estado. Esos testaferros solventes los ubicaron en el Caquetá, en el Cauca, en Antioquia, en los llanos orientales, en los Santanderes, y la misma figura luego la trasladaron a Venezuela. Crearon toda una red compleja de ganaderos, de inversionistas en los sectores económicos que les manejaban los recursos, y estos fueron los que le dieron esa apariencia de legalidad a todas las propiedades de las FARC. Igualmente lograron tener fortunas en el Ecuador con el mismo sistema, en Panamá con el mismo sistema, en Costa Rica, y luego entraron a inversiones inmobiliarias, cuentas en bancos fiscales en otras partes del mundo. Las FARC, a través de esa estrategia, doctor Londoño, lograron lo que ellos llamaron la internacionalización económica de sus recursos, y montaron también un entramado con ONGs, con organizaciones sociales de izquierda. Lograron mantener capitales ocultos a través de distintos métodos de inversión, incluso en oro en el exterior. Compraron cientos de propiedades, por ejemplo en Costa Rica. Estamos haciendo una investigación que demuestra las inversiones que tienen las FARC en Costa Rica. Usted recuerda la Cominter, la Comisión Internacional de Recursos Económicos de las FARC, que estuvo radicada en Ecuador durante muchos años. Pues le cuento, en Ecuador la próxima semana va a estallar el escándalo más grande al interior de Ecuador, porque los empresarios más solventes, los empresarios que el país allá conoce, líderes de partidos políticos, gente vinculada con el gobierno de Correa, que le han mostrado al país que son gente que era transparente, los impolutos de Ecuador. Se va a demostrar la próxima semana en Ecuador que son los testaferros de las FARC, operadores de los multimillonarios recursos que tienen las FARC en Ecuador. La Comisión Internacional maneja los recursos estratégicos de las FARC, personajes como Olga Marín, por ejemplo, como Lucas Gualdrón, como el cura Camilo, son algunos de los encargados de manejarle las grandes inversiones a las FARC en México, en Costa Rica, en Venezuela. Muchos de la Cominter que estaban en Ecuador, cuando llega ahora el nuevo gobierno, se trasladaron a Venezuela y ahora hacen parte, son funcionarios. Maduro les dio protección como funcionarios del gobierno. ¿Ve? Esa estrategia ha permitido que las FARC oculten multimillonarias fortunas también a través de los hijos, ojo, de los hijos del secretariado de las FARC, que viven en Europa, que están en Centroamérica, que se mueven por todo el mundo. Esos son multimillonarios, familiares de Alfonso Cano, de Pablo Catatumbo, de Iván Márquez, de Fabián Ramírez, de Pacho Chino, de Pastor Alape, de Rodrigo Granda. Todos esos son los encargados, familiares, parientes cercanos, de mantenerles a través de empresas fachadas todas esas propiedades que tienen las FARC. Hay pruebas que están fundamentadas en los computadores. Mire, eso que hicieron de lograr descartarle el poder legal que tuvieron los computadores de Raúl Reyes, de Alfonso Cano, eso pues solamente ahora sirve de fuente informativa, pero eso hubiese sido valiosísimo, y ojalá este gobierno, yo he querido proponerle al gobierno del doctor Iván Duque que le reconocieran a esos computadores la legalidad de prueba, para que a través de esos computadores se vuelva a rehacer procesos para incautarle todos esos bienes que tienen los FARC, no solamente en Colombia, sino en distintas partes del mundo. Aquí en Miami, por ejemplo, hay apartamentos de 3 y 4 millones de dólares que son de testaferros, que son de negociadores que tuvieron las FARC, incluso de gente vinculada al gobierno que estuvo en la negociación. Son los propietarios de los más importantes penthouse aquí en la Florida, y que los compraron desde hace 2012 hacia acá, así que no tienen cómo justificar de dónde adquirieron esas propiedades. Están extendidos en los puntos más estratégicos del continente,
con multimillonarias inversiones. Y si vamos a Colombia, pues allá han invadido cantidad de haciendas, tierras, y como lo digo, con la estrategia de los inversionistas solventes, que son los que les sirven de tenedores legales de esas propiedades, mi doctor Londoño. Don Ervin Hoyos, lo que usted ha dicho es de una gravedad infinita. Lo que usted ha dicho es una bomba atómica en un país que tuviera sensibilidad para captar las bombas atómicas. Los bienes de las FARC por el mundo entero. El enriquecimiento sencillamente fabuloso de estos hombres que están hoy protegidos por la ley colombiana, protegidos por la JEP, que no tendrán pena ninguna, que están en el Congreso de la República, que andan en carros blindados suministrados con el dinero de los colombianos, que andan en la felicidad, en el paraíso, y que si acaso les llega una sanción será para una pena alternativa. Seguramente tendrán por pena alternativa quedarse en Suiza mientras cuidan las inmensas riquezas que han atesorado en esos bancos, en los bancos de ese país o en los bancos del mundo entero. Don Ervin Hoyos, estas palabras suyas quedarán registradas para la historia, que tuviéramos procuraduría, que tuviéramos fiscalía, que funcionaran los jueces y nos dedicáramos solamente a conseguir la inmensa fortuna de las FARC y de paso también, don Ervin, de las demás bandas criminales y de los demás narcotraficantes. Es que el narcotráfico acabó con Colombia y acabando con Colombia produjo un número infinito de víctimas que tienen que ser reparadas, resarcidas, y hay con qué, y sobra dinero para reparar a las víctimas de Colombia si tuviéramos autoridades que se dedicaran a perseguir los bienes de estos malditos narcotraficantes. Don Ervin, esto es de una gravedad infinita y me imagino que usted estará trabajando en recoger toda la documentación que respalde lo que está diciendo. Por lo pronto, ¿qué pasó con los computadores de Raúl Reyes? ¿Qué pasó con los computadores de Alfonso Cano? Es que la Corte Suprema de Justicia, que es una corte alcahueta, que no persigue sino a los uribistas inocentes, resolvió alcahuetearle y encubrir a las FARC diciendo que como esos computadores no fueron localizados dentro de una diligencia judicial, con fecha, con hora, con representantes del Poder Judicial, entonces no valen nada, no tienen poder probatorio. Don Ervin, aquí está el quid de la cosa, porque la tragedia del país es inmensa, pero la fortuna de estos narcotraficantes es gigantesca y hay que recuperarla, ¿no? Mire, yo me he dedicado, doctor Londoño, después de la desmovilización y después de que salieron muchos de las cárceles, a hacerle seguimiento a todos estos bienes. Nosotros le hemos entregado desde la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC a la Fiscalía listados de propiedades, listados de bienes, ya muchos han sido incautados, otros están en proceso de extinción, pero estos bandidos se han asesorado de abogados muy prestantes, de mucho poder en Colombia, y lo primero que hacen es trasladarle la carga de la prueba, la responsabilidad de la prueba al desmovilizado, al campesino, al que los denunció, al que dio el testimonio de lo que a él le consta cuando él estaba en el grupo, cómo compraron esos bienes, pero le trasladan la prueba porque inmediatamente le ponen una denuncia en su unidad de falsos testigos de la Fiscalía a esa persona, y claro, eso a muchos los golpea porque ellos se quedan solos en ese proceso de defensa. Bienes del Paisa en el Huila, estaciones de servicio, restaurantes, almacenes, fincas, haciendas con ganado, todo eso en el Huila, el Paisa está podrido en plata, lleno de ganado. En el Tolima, haciendas cargadas de todo lo que usted quiere, incluso con caletas, todo eso lo tienen oculto. Empresas de transporte, todo lo tienen camuflado dentro de empresas que en su momento fueron legales, pero que luego le hicieron inyección de dinero, lo que yo llamo la inversión a través de empresarios solventes, de testaferros solventes, que eso es muy complejo de mostrar. Ahí estamos en un forcejeo muy fuerte, porque ahora se han venido incluso contra mí, se han venido contra muchos de los
testigos que siendo los financieros de las FARC les consta lo que ocurrió y ahí hay que fortalecer el tema de justicia. Si la Fiscalía General de la Nación llegara a firmar acuerdos de cooperación con fiscalías de los demás países, es que por ejemplo en Costa Rica no hay ley de extinción de dominio, fíjese, ellos hasta ahora van a empezar el diálogo en el Congreso para llegar a la ley de extinción de dominio. En Ecuador hasta ahora la están fortaleciendo. En otros países no existen esas leyes que tenemos en Colombia, así que Colombia se está volviendo el modelo para combatir el terrorismo desde el ataque a los bienes de las propiedades. Yo he estado moviéndome por todos estos países asesorando literalmente a los gobiernos para que lo hagan, porque les estamos haciendo entender que si no se les golpea en los bienes, en las propiedades, en la riqueza que tienen, no les va a doler. Jurídicamente es muy complejo, así que tenemos que generar una conciencia a nivel internacional para golpearles donde más les duele, que es quitarles las propiedades, quitarles las finanzas, bloquearles las cuentas, incautarles todo lo que tienen, que esa sería la única manera de poder por lo menos asfixiarlos. Y luego, si se cae Venezuela, que se va a caer Venezuela, por eso están tan preocupados la izquierda, por eso están tan preocupados las FARC, y por eso están tan preocupados todos los que viven del terrorismo y de la financiación del narcotráfico, que si se les cae Venezuela los escupen para Colombia todos porque no tienen escenario, o tendrán que irse tal vez a Nicaragua, yo no sé a dónde se irán a meter, porque ahí en Venezuela, mi doctor Londoño, todas las fronteras de ellos, toda esa frontera, de allí 80, 100 kilómetros adentro, esos de ellos, haciendas, ganado, de ahí de Arauca, se llevaron recientemente, el año pasado se llevaron 1.500 reses y quisieron fue pasarlas al otro lado y ya estaban en territorio de los FARC. El ELN hace lo mismo. La minería ilegal en Venezuela está en poder de los grupos armados porque Maduro les ha concedido a ellos la operación de eso para que le ayuden a financiar la revolución. Tengo información de primera mano que se están llevando, ojo, se están llevando a los que fueron comandantes, que dejaron las armas, que fueron comandantes y dejaron las armas, que están en los espacios territoriales, de allá haciendo instrucción y capacitación, han ido unas supuestas ONGs a esos espacios territoriales a ofrecerle a estos guerrilleros, especialistas en explosivos, en mandos de tropa, en distintas especialidades, se los están llevando para Venezuela a que formen grupos de apoyo, grupos armados de apoyo al régimen de Maduro. O sea, Maduro está contratando mercenarios, ya no solo los de Hezbollah ni los rusos, sino los de las FARC, los ex-FARC. Están haciendo algunos el proceso de entrega de armas bien hechos, pues se los están llevando para Venezuela. La misma Fiscalía reconoce que 380 ya no saben dónde están, pues dónde deben estar. Muchos, no quiero decir todos, ya están en Venezuela armando guerrillas para defender el régimen de Maduro. O sea, de esta gravedad es, pero todo lo hacen porque tienen la plata para pagar el ELN y las FARC apoyando el régimen de Maduro para que no se caiga. Imagínese eso. Totalmente de acuerdo con usted. Si no se les quita la plata no se hace nadie. Por eso redacté de mi puño y letra los nuevos lineamientos de la ley de extinción de dominio que estuvo vigente con inmensa eficacia en Colombia y con una juez extraordinariamente capaz, Sara Magnolia Salazar, que ha sido contratada por los Estados Unidos para ir por muchos países explicando la ley de extinción de dominio de Colombia, que la han dañado, que la han complicado, que le han metido cantidad de requisitos para impedir su eficacia, porque hay que respetar el derecho procesal, porque hay que ser garantistas, hay que quitarle los bienes y quitárselos ya, la extinción de dominio express de la que habló el presidente Duque y no ha tenido tiempo para hablar de lo mismo cuando ha estado de presidente porque está muy ocupado en otras cosas. Extinción de dominio express. Usted tiene toda la razón. En La Plata está la clave de todo este problema. Y La Plata es de muchos miles de millones de dólares que estos sinvergüenzas se han ganado con el más inmundo de los tráficos que hay hoy en toda la humanidad, el tráfico de la cocaína, que es el tráfico de la muerte. Don Ervin Hoyos, muchísimas gracias y esto no se puede quedar así. Vamos adelante, hay que quitarles los bienes, hay que restablecer a las víctimas. Muchas gracias, don Ervin. Un abrazo, doctor Londoño. Buenos días.